Buenas noches, bienvenidos a nuestro canal Midnight Board Gaming. Hoy veremos el juego de Abominación, heredero de Frankenstein, de la compañía Polite Hot Games. Esta compañía nos proporcionó esta copia para realizar esta reseña. Es un juego euro de 2 a 4 jugadores y es de colocación de trabajadores. Veamos de qué se trata. Vamos a ver cómo funciona. Primero, debemos colocar el tablero de eventos en un lugar cercano al tablero principal. Después, separaremos y barajaremos los mazos. Son 4 mazos distintos. Tenemos el de plaza pública, el de hospital, cementerio y morgue. Todos ellos donde hay cadáveres, a excepción de la carta de Leopoldo el Vasto, la cual se debe separar del mazo de plaza pública. Separados y barajeados estos mazos se acomodan de la siguiente manera. El mazo de la morgue se coloca boca arriba en el espacio correspondiente. El mazo del cementerio se coloca boca abajo en su lugar en el mapa. Mientras que los otros 2 mazos se colocan fuera del tablero. Plaza pública y el de hospital. El mazo de hospital se deben de sacar 2 cartas. Bueno, en este caso sacaremos 2 porque somos 2 jugadores. Se sacan respecto al número de jugadores que hay. Si hay 4 jugadores se sacarían 4 cartas y son 3, nosotros somos 2, entonces sacamos 2. Ahora vamos a barajear los mazos de malandrines, los de la academia y los de la iglesia de St. Roch. Del mazo de malandrines se sacan y se colocan 3 cartas. Del mazo de la academia se sacan y se colocan 2 en el espacio de investigación. Y del mazo de St. Roch se sacan y se colocan 2 en el espacio de expiar. Ahora prepararemos el tablero de los eventos. Para preparar ese tablero primero colocaremos el meeple del capitán en el primer espacio. Este meeple irá avanzando round con round y nos indicará el final del juego al pasar el 12º round. Después se prepara el mazo de eventos de la siguiente manera. Primero tomaremos 6 cartas al azar. Y tomaremos también 4 cartas de encuentro. Ahora vamos a barajear las cartas. Después tomaremos otras 2 cartas más de evento y se colocarán en la parte superior de este mazo. Después colocaremos la carta de la criatura aquí encima. Hay eventos y encuentros que pueden afectar alguno de los espacios en el tablero.
por lo que debemos tener siempre cerca los marcadores de eventos como recordatorio. Algo curioso y que personalmente no había visto en algún juego de colocación de trabajadores es la opción de correr a un trabajador que esté ocupando un espacio que necesita utilizar. En este caso, dependiendo del número de jugadores, se coloca la placa de sobornos. Como estamos preparando una partida a 2 jugadores, solo se puede sobornar y correr a un trabajador, pero con más jugadores el número aumenta. En este juego también tenemos objetivos bonus. Estos se eligen al azar, 4 de 6 posibles objetivos. Estos a su vez otorgan 10 puntos cada uno al jugador que los cumpla primero. En caso de que 2 personas los cumplan al mismo tiempo, se los quedará al jugador que vaya primero en turno. Al inicio, cada jugador tomará lo siguiente: una carta de personaje al azar, y cada una de estas tiene una habilidad especial. Inician con algún atributo distinto. Por ejemplo, en mi caso, inicio con 3 de reputación y ganaré una reputación cada vez que sea corrida por algún otro jugador de la academia. Empezamos también con el tablero, laboratorio, la carta de anatomía, francos, que en este caso tengo 2 francos porque solo somos 2 jugadores, y nuestros respectivos meeples y nuestro marcador de puntos de ellos. Cada jugador colocará sus agujas de atributos de la siguiente forma: de humanidad iniciaremos con 0, reputación con 1, claro, mi carta inicia con 3, por eso estoy en el 3, y de especialidad, experiencia, tenemos 1, a menos que la carta del personaje pues mencione algo distinto. Al inicio del juego solo se tiene un meeple de científico y 2 de asistentes, los cuales se colocan de esta manera en la carta de personaje. Ahora sí, ya estamos listos para iniciar la partida. Las rondas del juego. Cada ronda del juego está dividida en 4 fases: la de evento, la de ciudad, la de laboratorio y la de limpieza o reset. La fase de evento consiste simplemente en sacar una carta del mazo de eventos. Cada una de estas cartas puede tener un efecto diferente, dependiendo del round en el que nos encontremos. Además, algunas tienen efecto al momento en que se sacan, mientras que otras solo se activan al cumplirse cierta condición específica, lo cual podría modificar incluso alguna regla durante el round. También puede que tengan estos símbolos. Esta, que es una guillotina, nos indica que debemos sacar cartas del mazo de plaza pública. Y esta, que es como una tormenta eléctrica, carga las botellas de Leiden que tengamos adquiridas o que adquiramos durante esta ronda. La segunda es la fase de ciudad. En esta fase propiamente colocaremos a nuestros trabajadores, es decir, los jugadores enviaremos ya sea a nuestro científico o a nuestro asistente a diversos lugares de París, y aquí podemos asignarles trabajos en el laboratorio del jugador. Una regla muy importante que debemos mencionar es que hay espacios en los que solo puedes colocar a científicos y hay espacios en el que puedes utilizar ya sea científicos o asistentes. Pero generalmente cuando se trata de un científico hay mayor beneficio. Por ejemplo, aquí en la academia, en la lectura, nos darían, si fuéramos el científico, una moneda y dos puntitos de reputación. Pero en cambio, si pusiéramos solamente a un asistente, nos darían una moneda y un punto de reputación. En el tablero existen varios espacios que nos proporcionan cartas de cadáver o materiales. Estas cartas se leen de la siguiente manera. Por ejemplo, aquí en el cementerio tomamos esta carta. Hay cartas que tienen algún costo, como esta te quita un punto de humanidad, pero te da estos materiales:
bueno, si eliges la opción de material, porque también puedes elegir esta opción que es la de experiencia. Pero si elegimos la opción de recoger materiales, veremos aquí primero el nivel de putrefacción. Este es nivel 3. Entonces nos daría de este nivel 3 cafés, 3 morados y 2 huesos. Tomamos aquí los 3 morados, los 3 cafés y los 2 huesos. Aquí acomodamos los 2 huesos, siempre van aquí. Y como estos son de nivel 3 de putrefacción, los acomodamos en esta parte del tablero. Los lugares que proporcionan este tipo de cartas para obtener materiales son, por ejemplo, el cementerio. Aquí en el cementerio podemos tomar 3 cartas. Tú decides cuántas cartas te quedas y cuáles son los materiales. Por ejemplo, aquí nos daríamos 5 huesos, aquí de nivel de putrefacción 3 y aquí en nivel 4. Después nos iremos a la morgue. En la morgue, por el precio de 1 franco, obtenemos 2 cartas de nivel segundo y tercer nivel. Aquí en este caso tocaron 2 de tercer nivel y aquí vienen los materiales que obtendremos. Después nos iremos al hospital. El hospital nos proporciona muy buenas cartas, nivel 1 y nivel 2, pero solo podemos acceder a ellas ya que tengamos un nivel al menos de 7 en reputación. Y además de esto, podemos obtener francos como trabajadores o podemos obtener 2 de reputación y 1 de humanidad como voluntarios. También tenemos la plaza pública. En la plaza pública, por el previo de 1 franco, podemos obtener cartas de nivel 1, pero estas no siempre están disponibles, solo cuando una carta de evento marca ejecución, como vimos al principio que se marcaba la guillotina. Además está el matadero. En este matadero se proporcionan materiales pero de animales, los cuales se utilizan como comodines, pero pues esto a costo de restar puntos. Además de obtener materiales para nuestro espécimen, podemos ir a la academia. Aquí podemos obtener cartas de investigación, podemos dar cátedra para ganar dinero y obtener puntos de reputación, o inclusive podemos donar dinero y aquí podríamos aumentar también la reputación. Estas cartas de investigación no solamente se pueden utilizar para obtener el beneficio, sino que se pueden utilizar, como dice abajo, para relanzar dados. También podemos ir a la iglesia de Saint Bruch. Aquí podemos aumentar nuestra humanidad. De hecho, si empezamos aquí con un científico, pues ya iniciamos con una humanidad más. Más aparte podemos tomar de estas cartas y al hacerlas, pues los puntos de humanidad que dicen aquí. También podemos ir al mercado. Aquí en el mercado podemos hacer tantas acciones como podamos. Podemos vender materiales, podemos comprar botellas de Leiden, podemos comprar cubos de hielo, etc. Podemos también ir al muelle. El muelle, pues aquí tenemos cartas de malandrines. Regularmente permiten obtener materiales, como por ejemplo esta, que solo nos daría 4 de animales, o esta que es muy buena, en nivel 1, todos estos materiales. O cartas de ubicación. Aquí en Callejones Oscuros pagamos por un alto precio de humanidad -3 para matar. Aquí asesinamos a alguien, pero al asesinarlo nos darían todos estos puntos de nivel 1. Pero cuidado, porque esta acción solamente se puede usar 2 veces a menos que pagues 3 francos para sobornar a la policía, porque pues al asesinar a alguien te ganas una placa. Por último, menos importante, tenemos la acción para ser el primer jugador. Aquí colocamos nuestro científico o nuestro asistente y esperamos a que los demás terminen de colocar su asistente o su científico. Al tener el primer lugar obtenemos este monito de la criatura que representa que somos el primer lugar. Y ya que todos terminaron sus acciones, colocamos a este asistente en donde podamos o queramos. Olvidé comentarles que en la fase de ciudad
en vez de ir a algún lugar como el cementerio, la morgue, la academia, podemos también colocar a nuestro asistente o a nuestro científico en uno de estos 4 apartados. Si nos colocamos aquí, obtendríamos un punto más de experiencia. Aquí se sube la experiencia, aquí la reputación, aquí la humanidad. Aquí, por ejemplo, tenemos que en la experiencia, si llegamos al 14, por ejemplo, cuando lleguemos a la fase de tirar dados, podremos tirar un dado azul. Aquí si subimos, por ejemplo, al nivel 7, ya podemos obtener otro asistente. Aquí si vamos subiendo tenemos al final 5 puntos, o aquí por ejemplo subimos 1 de reputación, y así siempre tenemos que ir viendo, ¿no? Claro que aquí en humanidad baja, y pues baja puntos, así te quedas aquí al final, o aquí en baja puntos de reputación, por ejemplo. Y si llegamos a menos 20, aquí hay un candado, eso quiere decir que ya no podemos subir ni bajar. Nos quedamos estancados en menos 20 puntos. En esta parte podemos obtener 3 cubitos de sangre de nivel 1, ya sea con el asistente o con el científico. Para reparar únicamente podemos colocar al científico. Y en este apartado pues podemos colocar al asistente o al científico para recargar nuestras luces de Leyden. Aquí por ejemplo pues ya tenemos casi todas recargadas, pero pues podríamos colocarnos y recargar aquí. Ahora, para crear una parte del monstruo tenemos que revisar nuestra carta de anatomía. Aquí por ejemplo para crear la cabeza ocupamos mínimo 10 de experiencia. Y aquí están los materiales. Necesitaríamos 2 piezas cafés, 3 moradas y 3 huesos. Con esto ya podríamos hacer nuestra cabeza. Aquí está la cabeza. Y si queremos ponerle sangre y piel a la cabeza, pues volteamos nuestra carta y aquí dice, por ejemplo, que tenemos que tener 18. Aquí ya tendríamos que tener 18 de experiencia para poderle poner piel y sangre. Pero en el caso de que ya tuviéramos los 18, necesitaríamos 3 cafés, 5 morados, y 3 de sangre. Como aquí ya utilicé del material del nivel de putrefacción 2, pues ya me darían estos puntos. Y ya la volteo. Aquí ya tenemos nuestra cabeza con piel y con sangre. La siguiente parte de esta fase es la de tratar de darle vida a nuestro monstruo, a nuestra criatura. Por ejemplo, aquí que ya tenemos partes con piel, podemos tirar los dados. Por cada de Leyden que tenemos aquí prendidas, de botellas de Leyden, tiramos 2 dados. Aquí por ejemplo tengo ya un dado azul, entonces podría tirar un dado azul y un dado gris. Y voy a voltear esto porque voy a utilizar esto nada más. Aquí por ejemplo me salieron 3 rayitos, entonces tendría que acomodar un rayito aquí y otro acá, y si quiero puedo volver a tirar otros 2 y me salieron 3 rayitos para mi mala suerte. Aquí por ejemplo tendría que ponerle en 1, 2. Si se lo pongo aquí pierdo la pierna, o si se lo pongo aquí se vuelve otra vez sin piel y sin sangre. Entonces, como ya tiré aquí los dados, esto ya lo volteo. Podemos tener buena suerte, podemos tener muy mala suerte como yo ahorita. Y bueno, para explicar cada dado, pues si me hubiera salido un ojito, aquí le podría haber dado vida. Le podría haber dado vida si este tuviera piel.
Y ya tiene vida. El primero que termine de darle vida a los 6, bueno, no el primero, sino en cuanto alguien termine de darle vida a los 6, en este momento se podría acabar el juego. Si es que no llega antes a la ronda 12 el capitán. En la última etapa de esta fase podemos preservar materiales. Por ejemplo, aquí yo me podría traer estos 5 materiales para preservarlos y posteriormente venderlos en la ciudad, en el mercado. La última fase es la de limpieza o la de reset. El primer paso de esta fase pues es que los materiales que no hayamos utilizado pues se van a descomponer. Pero si compramos un hielito, esto no ocurre porque pues están en cuidado congelándose. Nada más que se voltee el hielito y te dura 2 rounds. El round primero que lo compraste, que ahorita pues nos sirvió para que no se pudrieran, y el siguiente round ya va a estar un poco más descongelado el hielito, pero al final de ese round ya se descarta. En el caso de que no tuviéramos nuestro hielito, vamos a recorrer los materiales. Estos pues ya no se pueden recorrer el nivel cuarto, así que se descartan. Estos se recorren al nivel cuarto, estos al nivel 3. La sangre no, porque la sangre solamente se puede preservar hasta el nivel 2. Aquí se descarta. Y la del nivel 1 se recorre al nivel 2. El segundo paso consiste en cambiar las cartas de ciudad. Pues las cartas que ya no se necesitaron las vamos a modificar por otras cartas. Y pues vamos a avanzar al capitán una ronda más para llevar la cuenta del número de rounds. Después de esto inicia la partida, otra partida de round. Y vamos obviamente a recuperar todos los asistentes y los científicos. El final de la partida. ¿Cuándo se termina el juego? El juego se termina cuando uno de los jugadores haya completado 6 partes del cuerpo del monstruo vivas, o cuando el capitán haya llegado al final del track de la historia. Y hacemos el conteo de puntos, sumamos por partes vivas con la tablita y más los puntos que nos den por los atributos, por el de especialidad, por el de humanidad y por el de reputación. Pues particularmente a mí me gusta mucho este juego. Me fascinan los euros. Mi esposo y yo, de hecho, jugamos en 80%, bueno, un 70% de euros. Son mis favoritos. Pero generalmente no me había pasado como con este juego, que sí me envuelve en la temática. Hay muchos juegos euros que me gustan porque pues tiene ciertas estrategias, cierta forma, manejo del juego que me atrapa, pero en realidad nunca me he sentido como si realmente estuviera ahí, como si realmente ese juego euro se tratara como completamente al tema de lo que estoy haciendo, que realmente es como voy a hacer puntos y a veces a lo mejor una ensalada de puntos, pero nunca me adentro tanto. Y este juego de Abominación sí te adentra mucho en la temática, desde los eventos, las cartas que suceden, que a veces Frankenstein, pero el monstruo de Frankenstein llega y te pregunta qué estás haciendo como científico, si has avanzado, si no has avanzado, te da cosas, te quita cosas, el estar realizando las partes del cuerpo del monstruo, el ver la sangre, la gente muerta, sí me impresiona porque realmente sí me siento dentro de París. O sea, sí es un juego que te adentra mucho. Puede tardar, eso sí, sí es un poco tardado. Yo al principio pues duraba mucho en mis acciones porque estaba contabilizando en mi mente cuántas partes ocupaba para, por ejemplo, para una pierna. Ay, necesito tantas de huesos, tantos de sangre, etcétera. Entonces tardaba mucho en mentalizarme todo esto, pero ya conforme vas jugando esto se vuelve más cotidiano, más rápido para pensar, y pues me gustan también las variantes. Hay variantes también que encontramos de la misma compañía en internet, las cuales hemos utilizado, que reducen un poco el tiempo, la prolongación de la duración del juego. O pues también de todas maneras, cada que jugamos es algo distinto, pero no lo hemos jugado con
más de 2 jugadores, vamos a ver qué tal se pone. Pero por lo pronto con nosotros dos nos gustó mucho. En serio se los recomiendo. Y pues dense la oportunidad de meterse al mundo de Frankenstein. Muchas gracias por vernos.